Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de operativa en vivo de las mentorías M&M, viernes 8 de abril para cerrar la semana. Vamos a ver cómo la cerramos. Analizamos, como siempre, un contexto macro. Si empezamos con una gráfica de 60 minutos, vamos a observar que el mercado tuvo como un respeto en esa zona de soporte, en los 44.55, y comenzó a través de un doble piso, triple piso básicamente, porque lo respetó una, dos y tres veces, comenzó un movimiento alcista. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta digamos, su zona de resistencia, donde lo había confirmado una vez, dos veces, y había una zona de congestión, una zona bastante importante a tener en cuenta. ¿Qué podría ser esta estructura? O empezar a hacer, todavía no sabemos, lógicamente, porque no se está completando, pero podría empezar a hacer una zona lateral donde estamos en presencia de un falso rompimiento. Lo vamos a saber cuando reingrese acá. Entonces, si eso sucede, vamos a tener que tener un FOBO alcista, ¿ok? Pero también lo que puede empezar a hacer el mercado es generar otra lateralización sobre esta zona. Es decir, que el soporte, por ejemplo, sea esta es la resistencia, y ya tener el soporte, la resistencia, el falso rompimiento. Vamos a ver si este es el falso rompimiento bajista o todavía le va a faltar otro falso rompimiento. Obviamente, si vamos a tener contexto alcista, cuando reingrese a esta zona y empiece a completar la estructura, ya nos va a definir algo más claro. Bien, de lo inmediato que tenemos, nosotros tenemos que ver que ya está lateralizando por encima de esta resistencia. Si esta es nuestra zona de equilibrio, ya está lateralizando por encima. Entonces hizo el marcaje de la resistencia, el automatic rally, el falso rompimiento. ¿Qué le faltaría? El falso rompimiento del soporte y empezar a lateralizar. Es decir, que el precio tenga un falso rompimiento, por ejemplo, hasta estos precios, y luego empezar a reingresar y empezar a lateralizar por esta zona. Ahí recién nos va a confirmar que posiblemente esto sea una continuación alcista y no sea un FOBO. ¿Ok? Recién ahí nos va a terminar de definir esa estructura. ¿Ok? Así que por ahora no sabemos si es, digamos, favorecer la continuación de largos o de cortos a niveles macro. Vamos a ver cómo se comporta. En una gráfica de 5 minutos está sucediendo algo muy similar a lo de ayer. Por ejemplo, que podemos llegar a observar una lateralización en zona de soporte y probablemente una distribución que está fallando en zona de resistencia. Okay, podemos evaluar una zona de equilibrio, por ejemplo, por aquí. Vamos a ver, aquí. Okay, tenemos nuestra acumulación y nuestra distribución en esta zona. Bien, teníamos en un principio la zona de parada. El automatic rally, falso rompimiento, nos confirma el FOBO, cierra el ciclo de la fase B. Bien, falso rompimiento, ¿por qué? Porque cierra el ciclo, va a buscar su zona opuesta. Entonces ya tenemos el intento del testeo bajista, viene acá, la reacción en corto la podríamos entonces, en largo, perdón, la podríamos ver acá, ajustamos nuestra zona lateral acá y se empieza a desequilibrar. Acá tendría que haber respetado zona de largos. ¿Por qué? Porque si esta es una acumulación, él tiene que venir acá, intentar en largo, como podemos ver, y cuando cancela, reingresa. Bien, si yo ahora analizo toda esta estructura nos va a dar una zona lateral. ¿Okay? Una zona lateral mucho más grande que podemos evaluar así. En un principio tenemos este FOBO, que obviamente este FOBO fue para esta pequeña distribución que hizo bajar el precio. No creo que sea para cambiar por completo una tendencia, ¿okay? Una dirección por lo menos alcista que está teniendo. Este falso rompimiento cumple con este equilibrio, al igual que este falso rompimiento. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Si esta lateralización ya se confirmó a niveles macro, vamos a necesitar un movimiento, un falso rompimiento apropiado de esa estructura. Es decir, por ejemplo, que haga otro falso rompimiento por estas zonas e intente reingresar. ¿Ok? Ahí nos va a confirmar que esta es la resistencia y vamos a buscar del otro lado, para zona de cortos, un FOBO similar a lo que se pueda llegar a producir acá. Pero obviamente por ahora falta para que se complete esa parte, digamos, de ese sistema. Entonces, zonas a tener en cuenta. Si esta es
acá teníamos el desequilibrio alcista. Bien, porque vino, marcó la resistencia, falso rompimiento, el testeo, y acá se produce el desequilibrio. Acá, esta es la resistencia, ¿cierto? Entonces en esa zona vamos a esperar una reacción en largo, o que empiece a lateralizar. ¿Ok? ¿Qué vamos a buscar? Si el fuego va a tener estructura, esto lo voy a borrar porque... Si el fuego va a generar estructura, necesito que me marque, por ejemplo, el soporte, me haga el automatic rally, falso rompimiento, intente transformar esto en una continuación, porque claramente acá tengo un desequilibrio, un rompimiento de un soporte, y que empiece a fallar esa estructura, ¿ok? Y ahí nos va a dar reingresos probables a esa zona, ¿ok? Que no es así, que no cumple esta estructura. Vamos a ver cómo se empieza a desarrollar por encima de este soporte, es decir, que genere lateralizaciones en zona de soporte para continuar alcista, o si ya rompe en una distribución, en una continuación, ya vamos a poder buscar cortos por esta zona, o lateralizaciones que continúen la tendencia bajista. ¿Ok? Así que vamos a esperar a que se forme algo claro, una estructura clara, con todas nuestras fases de Wyckoff. ¿Ok? Vamos a esperar mientras se desarrolla el mercado. Fíjense que acá hay zona de volumen. Vamos a ver cómo la respeta. ¿Alguno tiene algún escenario diferente? ¿Ya tomó ese corto? Yo tomé ese corto. Yo creo que me precipité un poquito. ¿A dónde lo tomaste? Espera que te digo. 44.88. Sí, justo, y lo saqué en 44.81.25. Bien, a ver, a mí lo que, pues no me parece mal, como lo tomás como un fallo de un fogo. Sí, y puse como máximo, bueno, lo cubrí, ¿no? Lo puse en nivel donde se cerró, porque creí que llegaría a los 81 a 44.79, que es donde hay, para mí hay bastante venta. Es la zona de ayer. Sí, está bien. A ver, o sea, por dos razones yo particularmente no tomaría el trade. Primero, la apertura, y segundo, que Sí. esto no lo consideraría como un fogo de la estructura esta lateral, pero nada, o sea, canceló el movimiento alcista y te montaste en lo que, o sea, te montaste en un fogo, en lo que podría ser un fogo, nada más. Y está bien, Sí. como podría ser un fogo, un falso rompimiento, de que no sabemos cuándo va a reaccionar, cuándo va a reingresar. La gestión es apropiada, es una gestión agresiva que ni bien te da los puntos, la gestionás, está bien eso. Sí, eso también es verdad, que Jaume Fo toma esas cancelaciones, así que sí está bien. Sí, considero que es arriesgada, ¿no? Por lo que tú dices, es la apertura, y en cualquier momento se podría haber devuelto. También tuve en cuenta pues, que está el precio debajo de la línea de la móvil. Entonces también un poquito fue eso. Pero es arriesgado, sí. Está bien. Ah, muy bien, terminaste rápido el día, Jaume. Sí, la verdad que sí. Jonathan, muy buenos días. Hey, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien. ¿Recuperado o qué? Ya me puedo sentar. ¿Sí? Fajado, pero sentado. Eso. Qué fajado, dice. Está viejo, Jonathan. Ya pide... El fajado es, no sé cómo. ¿Qué? Ajá, ¿cómo, No fajado de Jonathan? billetes, sino fajado de faja para cubrir el abdomen. Fajado Pescado no como de dólares. con esa tela de compresión. Exacto. Está viejo. Pidió matrimonio y ya le cayeron los años. Se enferma cualquiera. Ay, qué puta, eso lo dice Will. A ver, no es la estructura que tiene. Bueno, a ver.
Modelo Ventix con una estructura lateral del día de ayer. Ok, no, este es supermercado. No, lo gris oscuro es tu premercado, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces estaría fallando la estructura. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Como lo... Venga, ahí lo tiene, que esta es la zona lateral, marca la resistencia, marcó el soporte, falso rompimiento. Bien, lo que pasa, a ver, si nosotros tenemos este contexto como el que marca Noé, que esta es nuestra zona de resistencia, nuestra zona de soporte, todo esto es el falso rompimiento que al parecer puede tener ese contexto, marca el texteo, el testeo y tendría el testeo bajista. ¿Qué dos cosas no, pues como que no las interpreto del todo para esta lateralización? La primera, el fobo alcista es mucho más grande que el fobo bajista, ¿ok? Entonces algo debería pasar. Y lo segundo es que si este es el desequilibrio, yo tendría que buscar una lateralización, es decir, la fase 5, la fase de E de Wyckoff en esta zona, ¿ok? Que venga acá y acá recién empezar a continuar, ¿ok? Entonces vamos a ver si realmente termina de confirmar esa zona, ¿no? Sí, y tengo una lateralización más macro en la gráfica de 60 minutos. ¿Cómo? De ahí, porque tengo una lateralización macro en la gráfica de 60 minutos. Ahí mismo. Y ahí, sí, y ya ese sería como un tipo de reingreso, algo así. Esa misma que tú tienes marcada así la tengo yo también. Está bien. ¿Cuándo va a confirmar el reingreso? Obviamente cuando genere una distribución y ya tenga el movimiento bajista. ¿Por qué? Porque acá tenemos un soporte. Esto era una resistencia. Fíjate que lo marca una vez, dos veces. La rompe y cuando rompe la empieza a transformar en soporte. También puede ser el falso rompimiento para reingresar. ¿Ok? Todavía no podemos asegurar al 100% que esto es un reingreso a buscar el soporte. Porque todavía tengo una lateralización que se está formando que podría llegar a continuar en una dirección inmediata alcista. Fíjate que canceló pivote generando un punto de control. Probablemente le pueda llegar a hacer una continuación. ¿Ok? No digo que llegue hasta acá, obviamente, pero simplemente que sea un movimiento como, por ejemplo, llegar a los 45.03 o incluso hasta acá. Vamos a ver, obviamente. ¿Ok? Siempre mis preguntas son, si es un verdadero reingreso, si es un verdadero rompimiento de esa resistencia, ¿por qué no hay un volumen que lo acompañe? Fíjate que la mayor concentración de volumen no está acá. ¿Ok? Ojo, no estoy diciendo que no sea un reingreso, simplemente le dudo. ¿Por qué? Porque no veo como coherencia en el precio. Entonces, si le dudo, pues tengo como esa alerta nada más. Ujú. Ah, sí, sí. Mm.
A ver, ¿hasta dónde llegó? Yo podría tranquilamente llegar hasta acá, que se debía el testeo. Macro. O acá también. Me dicen por ahí que voy haciendo eso. ¿Cómo? Que yo ¿qué? Nunca tuve una mala intención. Soy masoquista, con mi cuerpo negro, puro, puro, chantaje, puro, puro, chantaje. Siempre. Ay, Dios, este mercado que no para de caer. A ver, este volumen, ¿dónde nos marcó? Aquí. Primer volumen, entonces empezamos a marcar. Fíjense que viene bajando y empieza a aparecer este volumen diferente al anterior. Entonces probablemente va a ser nuestro, a ver quién está ahí, nuestro, ¿quién está? Yo tomé un trade, pero no me dio stop. ¿Y qué tomaste ahí? Mándalo si quieres al grupo. ¿Quién está de abril? A ver. Está Angélica, pero... Para que me den cuchilla. Si no tomo arriba y no tomo el reingreso, no había nada abajo. A ver, Luisa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? Ahí dice, estoy entrado para salvarse. Sí. Si no puedes hablar, puedes escribir. Hola, Hola. Buenos días. hola, buen día. ¿Todo bien? So, Muy bien, mirando. Muy bien. Luis, a ver, según la clase que vimos el jueves, según las fases de Wyckoff, ¿cierto? Habíamos hablado de que cuando empezaba a aparecer un volumen aislado que probablemente nos va a dar alguna intención, si yo tengo que evaluar todo este movimiento bajista, que viene básicamente tiene una corrida, un pequeño retroceso, corre, retrocede, corre, hasta acá y aparece este volumen. Y empezamos a tener un movimiento alcista. Según la frase de Wyckoff, ¿cómo se llamaría este primer paso que tenemos que estar alertas para tener acá? Pues podría ser el volumen de parada. Podría ser el volumen de parada. ¿Cuándo lo vamos a verdaderamente confirmar que este es un posible volumen de parada? Si hace el rally. Excelente, muy bien. Ay, no, qué horror, yo no sé. No, está muy bien, está muy bien. Y estos son como los primeros indicios
a que nos pueda dar una participación en el mercado. Ah, bueno, que no es un volumen de parada, porque no generó un movimiento alcista, es decir, el automatic rally. ¿Qué va a hacer? Un volumen que nos crea una zona, ¿ok? Por ahora, por la intención que está teniendo el mercado, puede llegar a ser un volumen de parada, como bien decís. Entonces, en primera instancia, ¿qué empezamos a completar? Nuestro primer paso, volumen de parada. ¿Ok? Acá ya tenemos volumen de parada por este volumen. Bien, pum, marcado. ¿Qué voy a esperar? Lo siguiente, el segundo paso de la fase A, el automatic rally. ¿Ok? Sí, Muy bien. Gracias, Luisa. a ustedes. Y ahora, por ejemplo, si el movimiento empieza a ser una lateralización, nos empieza a confirmar que efectivamente nos va a crear una zona de equilibrio, porque vamos a tener ¿qué? Un volumen de parada, un automatic rally, supongamos que lo hace así, ¿cierto? Marca el soporte en esta corrida, marca la resistencia cuando confirme el automatic rally. Él debería, por ejemplo, venir a hacer un falso rompimiento acá o venir a hacer un falso rompimiento ¿a dónde? Acá. ¿Por qué acá? Porque fíjense que acá, en los 44.90, primero que teníamos una zona de soporte de esta posible acumulación o este posible soporte que falla. Y por otro lado, que si nosotros analizamos este movimiento, fíjense que él venía de este corre, retrocede, corre, y acá ¿qué hace? Con este pequeño volumen que es diferente al anterior, es notoriamente mayor al anterior, cambió la dirección. Entonces probablemente esta sea una zona, o sea, una creación de zona. ¿Para qué? Para muy probablemente el falso rompimiento reaccione ahí y ahí tener la participación nuevamente en corto. Por ejemplo, que venga hasta acá, ahí nos marque el soporte, venga a hacer un test o ya directamente venga a hacer el falso rompimiento de esta zona y empezar a lateralizar. Ahora, nosotros no podemos tomar un largo así o sea, como porque queremos básicamente. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte dirección bajista. Fíjense que falló un soporte y por más que esto sea un falso rompimiento, no podemos tomar un largo de una. Tenemos que esperar a que lateralice y que nos confirme un fallo de esta posible estructura bajista, porque va a favorecer los cortos en zona de cortos. ¿Ok? Si este escenario se presenta, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, tomar reingresos. ¿A dónde? A la zona lateral. Siempre y cuando una estructura en el FOBO nos acompañe o un patrón de cancelación en velas nos dé aquí en esta zona. ¿Okay? Ahí podríamos tomar reingresos a completar ese movimiento. ¿Okay? ¿Dónde podríamos tomar? También podríamos, por ejemplo, tomar, aunque es arriesgado, si viene el movimiento bajista, nos confirma que este es el soporte, bien, si viene a hacer el test, mucho mejor, y luego poder tomar un rompimiento. ¿Ok? Acá podríamos tomar un desequilibrio. ¿Por qué? Porque primero vamos a ir a buscar un falso rompimiento. ¿Ok? Un FOBO similar a este. Y segundo, si no da un FOBO, va a ser un desequilibrio de toda esta lateralización. Como ya el contexto es bajista, en las continuaciones, la fase 5, recuerden que se puede desequilibrar por completo, sin necesidad del falso rompimiento opuesto. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se termina de definir.
Bueno, a ver cómo se comporta el precio. A ver, Angélica, buenos días. En gráficos macro veo que seguirá bajando hasta ese soporte. Sí, probablemente, Angélica. Muy probablemente. Pues porque si es un reingreso, como también decía Noé, tiene que venir hasta esta zona. Así que sí, probablemente baje hasta aquí y luego tenga reacción en largo. Puede llegar hasta acá. Puede llegar hasta acá, puede llegar hasta acá. Me sacó en el último tick. Ahí, Marian, Ah, vos mandaste el... lo mandé. Pero mira que había los puntos, pero yo creo que me apresuré un poco en tomar ese trade. A ver, salgo. Simon, ¿pero qué es ese trade? Explícamelo, dame fundamentos para haber tomado ese trade y evaluemos. O sea, yo si lo miro así te digo que no, pero explícamelo y evaluémoslo. A ver cómo lo interpretás, qué es lo que intentaste, pues cuál fue tu análisis y cuál fue lo que tomaste. Bueno, yo ahí pues marqué las zonas como las estábamos viendo pues en el premercado y vi que ahí reingresaba a esta zona donde pues iba a tomar el trade, pero la idea era pues que llegara hasta la zona macro, pues que está esa zona amarilla, exacto. Pues el riesgo me daba, pues yo tengo un stop 2-1 con 5 puntos. Pero, Y pues a ver, vos tomás, listo, está bien. Vos tomás un reingreso, pero basado en qué estructura, o sea, porque simplemente el precio está generando movimientos bajistas y está reingresando en una zona, ya nos habilita a tomar un trade, o tenemos ciertos pasos en una estructura que si se producen, o sea, lo cumplimos y si fallan también podemos llegar a tener oportunidad. O sea, fíjate, te voy a hacer un ejemplo, fíjate la diferencia con el trade de Jaume, por sí, es ejemplo. verdad. O sea, si él estaba evaluando que esta era su zona lateral y que esto era un falso rompimiento, cuando ve que intenta hacer un fobo y lo cancela, él toma su corto. ¿Por qué? Porque cancela el fobo. Pero ahora, explícame vos por qué tomas un corto ahí. Porque para mí la cancelación debía ser más confirmada ahí donde puse la línea, ¿entendés? Con relación a la cancelación de esa zona pues lateral más macro. O sea, en 44, no, más abajo. Sí, o sea, exacto, ahí hubiera estado más confirmado. Entonces, vos una cancelación de una zona es que reingrese ya, y eso es tu cancelación. Sí, en parte. En parte, ¿y cuál es la otra parte? Pues, no, sí, no. Yo vi una estructura más amplia en el 44-77, entonces si cancelaba esta zona, que esa arriba, ahí exacto, esa zona para mí estaba confirmada también, pues, para llegar hasta la zona macro. Vos tenés esta zona lateral. Sí, exacto. Entonces vos lo que esperabas es efectivamente esto y que lo cancele. Exactamente. Bueno, listo, ahí te empiezo a creer. Ahí fue que lo tomé. Y de hecho yo la línea la marqué, pues, la había marcado. Pero eso es lo que quiero que me fundamentes tus entradas con un análisis, no por otra cosa. Ok. ¿Entendés? Sí. Entonces,
Listo, ves, perfecto. Tomás o sea, ves la reacción en largo acá porque vos tenías una zona acá. En tu análisis, esto es un soporte donde intentó en largo y vos en la cancelación tomás el corto. Ahí está perfecto. Pero la entrada no es perfecta. La entrada es cuando cancela el movimiento alcista. ¿Ok? Tu Así entrada es. tendría que haber sido acá. Y fíjate, si es tu trade, si es el trade que vas a tomar todos los días, vos tenés que confiar que esa es efectivamente y lo tenés que tomar ahí. En el momento que lo dudaste y te hace tomarlo ya en cualquier lugar, ya no era un trade que tendrías que haber tomado. ¿Ves la diferencia, Simon? Sí, sí, O es sea, verdad, eso lo identifiqué también, sí, así es. vos cumplís tu análisis y actúa con tu análisis. ¿Bien? Perfecto. Donde la dudaste fue por algo. ¿Bien? Y si la dudaste, no es tu trade, no es el trade que tomarías todos los días. Ajá, así es. ¿Ok? Pero si vos, o sea, tu análisis no estaba mal, o sea, tenías zona de corto, sí, intentó en largo, sí, falla, sí, te habilita el corto, sí, lo tomaste bien, no, ¿ok? Fue lo único. Ujú, así es, eso fue lo que pasó. Dale, María, muchas gracias. Listo. ¿Quién más? Ricardo. Bueno, pero Ricardo lo toma, a ver, no, a Ricardo toma como el de Jaume, el fallo como del Fobo. No me parece mal. Si evalúan que esto era un fobo, lo cancela. Que lo mismo que le dije a Jaume, no evalúo que esto sea el fobo de toda esta lateralización. Y según el análisis de Ricardo, lo que estábamos necesitando era una fase 5 aquí, una continuación. Eso no tiene como la relación nada más. Buenos días a todos, dice. Sí. Mire, te pregunta Jiménez el. Ah, No me puede responder ahí. Esa es una clase. ¿quién está en la clase? A ver. Sí. Dime, por ejemplo, ahí, Jimé pregunta, ¿qué opina Mile de la marcación de esta zona lateral? Pues a mí me gusta, a mí me gusta en la también, pero tienes que tener cuidado que si tienes Automatic Rally aún no vas a tener un test, tienes que una confirmación de ese soporte. Eso. O sea, por fases, lo que te dice Milen. En un principio teníamos la resistencia acá, Jimé. Después el falso rompimiento que confirma que este es el soporte. Este era el Automatic Rally y este era el soporte. Lo que ella dice es que si vos no tenés un fobo alcista que te confirma, no vas a tener un test. Recién cuando el fobo te confirma, vienen los testeos. ¿Ok? Antes no podés tener test. ¿Ok? Simplemente es una confirmación del soporte, que antes de eso nos sirve mucho. Entonces, claro, o sea, lo que está haciendo esto es confirmar el soporte. Después, este sería el falso rompimiento, ¿para qué? Para reingresar hasta esta zona y empezar a dar esta lateralización. ¿Ok? Ya este fobo no sería apropiado para toda esta lateralización. Entonces vamos a buscar algo más grande.
Bueno, a ver, ahora qué podemos empezar a evaluar. Podemos llegar a tener un soporte acá y un falso rompimiento acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rompimiento, recuerden que si acá tenemos esta zona de volumen y lo siguiente que rompe es con menor volumen, probablemente sea nuestro falso rompimiento. ¿Ok? ¿Cómo lo confirmamos? Porque está reingresando. Ahora hay que evaluar si la resistencia estaba acá, en los 44.76 por este automatic rally inmediato, o realmente este volumen, que es notoriamente diferente al anterior, es que nos va a marcar la resistencia. ¿Ok? Entonces vamos a esperar a cómo se empieza a desarrollar la estructura. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues que si esta es la resistencia, básicamente, bueno, lo primero que tengo que tener como claro es que si este es mi soporte y este es mi automatic rally, probablemente sea la resistencia. Fíjense que cuando rompe esto es como menor al anterior, entonces podría ser el falso rompimiento de esta resistencia. Lo único que no me gusta es que es muy pequeña en la zona lateral y no lo considero como una zona de equilibrio, por ahora. ¿Ok? Pero si él viene y reingresa y me empieza a hacer esto, ahí ya tengo que tener en claro que probablemente sea la zona lateral. Bien, entonces, ¿me tomaría un rompimiento con esta lateralización de una? No. Quizás lo que esperaría es la siguiente lateralización para ahí sí ir a buscar ese precio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es una lateralización, lo vamos a ver en la próxima clase, que sea un equilibrio apropiado para desarrollar un movimiento alcista. ¿Ok? Me animaría más, si veo esta lateralización, tomar cortos, ¿ok? Cuando cancele ese soporte, con rompimientos, con incremento de volumen. ¿Por qué? Porque la tendencia es bajista, ¿ok? Y puede ser, sí, claramente una continuación, una pequeña continuación, para ir a buscar esta zona, ¿ok? Y ahí vemos lo que hablábamos de causa y efecto. ¿Qué está haciendo para lograr qué? Si nosotros evaluamos que puede ser una continuación simplemente para llegar al precio hasta esta zona, es como razonable entender eso. Pero ahora, si veo que esta lateralización necesita ir a buscar todo esto, e incluso si mi contexto macro es que esto es el FOBO, esta pequeña lateralización no sería el que me desencadene toda una tendencia alcista para ir a buscar estas zonas. ¿Ok? Entonces, esa es como la interpretación o la coherencia entre el análisis y lo que podemos llegar a esperar del mercado. Mari en Telegram envió una estructura. La ojear. Bueno. Mari tiene esta zona lateral macro. Lateral FOBO. La zona grande no está mal. La zona pequeña por ahora tampoco estaría mal. Si evaluamos que este es un FOBO, está bien. Sí, podríamos decir que está bien. Pero, ¿qué esperas entonces acá? Con este escenario, Mari. Ahí esperaría que me hiciera una estructura completa y que el FOBO bajista de esa pequeña lateralización, perdón, toque la resistencia macro y bajaría a darme un test. O sea, sería como un primary test. Como un primary test, sí, y iría a buscar el FOBO alcista de la estructura más grande, en caso de, ¿verdad? Ok, buscarías como algo así para que baje acá. Tenés esta estructura acá y te respete esta resistencia. ¿Algo así? ¿O me equivoqué? Dame un segundo que no estoy viendo la pantalla.
A ver, correcto, así. Bien. No me parece mal el análisis, Mari. No, yo lo tengo igual mal. Yo lo tengo igual. Él hizo como que está haciendo el codo con estructura bajista y está reingresando a una zona lateral que tenemos macro, que incluso es una zona de test macro. O sea, en macro estamos en una guerra de test, en una zona lateral. Y mientras macro hace la zona de test, aquí nos está viendo una estructura lateral principal y nos dice un poco bajista. Y ahí está, incluso justo ahí reaccionó en la resistencia. Bueno, acá se está como, bueno, se está como decidiendo el posible escenario que podemos llegar a tener. Teníamos el soporte, por ahora está ya confirmado y que esto probablemente es un falso rompimiento. ¿Qué vamos a esperar? A que respete esta zona y que empiece como a lateralizar en esa pequeña zonita. Yo realmente, como les digo, dudo que esta sea la zona de equilibrio, entonces por ahora tomaría esto como una zona de equilibrio para validar un posible movimiento alcista. ¿Ok? Vamos a esperar. ¿Por qué lo evalúo? Por estos volúmenes. Fíjense que es unos volúmenes importantes. ¿Ok? Y ahí frena el mercado. Entonces vamos a esperar a ver cómo se termina de desarrollar esta estructura. Realmente esta pequeña lateralización no me... O lo que puede llegar a hacer, que me puede llegar a también empezar a gustar, es que ver claramente que respete aquí y que venga a hacer un test y que me dé como algo más estructurado. Y ahí ya podría decir, bueno, es un rompimiento, se va a producir un rompimiento bajista. ¿Ok? No tomaría, por ejemplo, un rompimiento aquí en largo, a menos que vea mucho volumen, porque tiene que romper esta zona de volumen. Porque en teoría, en mi pensamiento lo estoy analizando como una resistencia. ¿Ok? La reacción me puede llegar a estar empezando a confirmar que es zona de largos. Fíjense cómo intentó, no hay volumen. Fíjense el volumen que tiene que romper, el de las 8.45. No hay volumen y el movimiento está teniendo un retroceso. Entonces probablemente nos está diciendo que esa es una zona efectiva de largos.
Santi tomó un reingreso al fobo. ¿Cómo lo ves, Mile? Pues ahí en TIC tiene una zona lateral. Evaluale vos. Santi tiene permitido tomar reingreso. Sí, solo toma reingreso. Okay. Santi, ¿qué tomas? ¿Una cancelación de velas? Marian, hola. Hola, Santi. ¿Cómo estás, Marian? No, tomo una cancelación de movimiento. Un regreso a una zona que tenía ahí abajo. Sí, una cancelación de movimientos en TIC. Automatic Rally tiene soporte. Automatic Rally lo rompen y le esperamos que haya mal porque siempre toma el Bueno. La verdad es que Santito siempre toma el mismo reingreso, por eso lo regañé. ¿Cuándo fue que lo regañé? Pero lo que no veo es la cancelación de movimientos que dice. O sea, yo para mí una cancelación de movimientos, Santi, ¿cómo sería? Te la voy a buscar. O sea, yo vería, esto es una corrida, retrocede, corre, retrocede, por ejemplo, corre, no puede, genera un punto de control, ahí empieza a cancelar el movimiento, ¿ok? Y ahí, cancelación del movimiento tomaría el trade. ¿Okay? Acá sí diría, listo, es un reingreso, un FOB por cancelación de movimiento. Pero esto yo lo que veo es que marca acá, sube y baja. Pero no toma por velas. Por eso le preguntaba si era cancelación, un patrón de velas o qué. Pero en velas sí se ve Santi, pero si no lo tomas basado en las velas, no lo veo en ti. Jaume, feliz día, nos vemos. Es lo único que, pues, que me da... El contexto está bien, tenés un fobo y tomás un, como decís que es un fobo, reingresando tomás un fobo, pero no tiene como esa estructura de cancelación. Para mi forma de analizar, Santi, si vos le hiciste un backtesting y vas a tomar cada vez que rompe y reingresa un trade, bueno, si te es efectivo en la estadística, bien. María, una pregunta. Sí, Juan. Pero ahí en ese fobo perfectamente también podía regresarse a hacer un, no sé, un doble techo y lo podía sacar. Por eso le digo que no veo cancelación de movimientos para validar el trade. Porque él ¿Sí puede, me entiendes? Ahí podía regresarse y hacer un doble techo y lo sacaba, ¿no? él puede hacer lo que quiera. Porque, Por eso, o sea, por eso le estoy refutando la operativa. No sé, Santi, si querés como explicar la operativa o fundamentarlo. Algo que es muy difícil que vean es que el error cuando algo funciona. Eso es súper difícil. Santi se targeteó, estaba súper contento y es un bajón que le diga que no veo válido el trade. Entonces eso es como lo duro. El problema es que Santi ahí marca soporte, porque le marca volumen, marca automatic rally y le rompe, le respeta, o sea, aquí respeta como una resistencia que tenía en una zona lateral grande. ¿Querés ir dibujándolo? Para que veamos lo que está queriendo decir. ¿Qué es aquí? No, sin problema. Este es el trade de Santi. Y acá puedes dibujar.
Santi. No, pues yo necesito. Hola. Pues él tiene el volumen acá. Él le marcó el volumen acá porque tiene esa línea. ¿Esta es tu línea de volumen, Santi? Sí, Marian, es una zona de volumen, donde pudo haber tenido un fuerte rechazo en el reingreso. Ahí tenía un soporte, ¿no era? Una resistencia, así que no era tan diferente. Pues tengo un soporte, voy a tener una resistencia. Porque yo vi que por acá hizo volumen. No necesita volumen como para... Compartí tu pantazo. Sí. Con tu pantazo. Sí, Santi, espérate, yo te analizo con la mía. Por eso yo me meto al sur. ¡Oh! Está en la clase. Y yo les muestro cómo veo el análisis. Que para mí son los análisis. O lo dibujas ahí y ya mandas al teléfono. Un segundito que Yamil se está conectando a la clase y va a compartir la pantalla. Comparto. A ver, aquí. Listo. Ya puedes. ¿Me ven ahí? Sí. Listo. ¿Yo qué veo? Nosotros ayer teníamos esta, teníamos el primero macro. Yo el macro que tengo esta zona, ¿cierto? Tengo una zona que me hizo acá como, pues como una zona lateral, salió, y luego viene y está como en una zona de base, ¿cierto? Luego esta zona lateral me hace una automática rally, me hace... Me quiero hacer una zona lateral. ¿Qué esperamos nosotros siempre? El mercado desequilibra y empieza a hacer una zona lateral. Aquí que vemos, tenemos una resistencia, la rompe y está reingresando. Obviamente esto es súper grande y lo que estamos haciendo nosotros intradía es buscar zonas de participación, zonas laterales, tanto distribuciones como acumulaciones. Entonces si yo lo veo pues de forma pues como ya en las TICs, yo veo que el mercado me está haciendo zonas laterales donde me cumple, incluso pues ayer se ve el trade que tomamos, y él vuelve y lo que hace es que si ustedes ven, él me sigue respetando esa resistencia. Esta resistencia de acá, esta resistencia que no tenía previa. Yo porque tengo dos, porque si estoy viendo,
como estamos en una zona macro lateral muy grande, él tiene como zonitas importantes a respetar, donde el volumen, aquí me la respeta, pero aquí también me respeta esta. Y si yo veo, él aquí, pues incluso fue el trade que nos mostró ayer, creo que fue el Cholo, el mercado que hace, desequilibra esta zona que teníamos acá, después de habernos hecho un juego muy, muy sabroso, viene y nos hace ¿qué? Zona lateral. Entonces, con esto empezamos hoy. Si nosotros vemos, pues realmente yo acá, no sé si tengo como un foco confirmado, porque obviamente aquí tengo un foco alcista, pero no sé si tengo un foco bajista. ¿Qué pasa? El mercado nos desequilibra, no sé si alguien tiene este desequilibrio en la mañana. Evidentemente, este es un foco que falla, también me da un desequilibrio. ¿Hasta dónde? Inicialmente hasta la zona de resistencia que teníamos ayer. Pero ¿qué pasa? El mercado nos dice que esto es un foco. ¿Yo por qué lo interpreto como foco? Porque yo también tengo una zona lateral en esa zona justamente. En esa zona justamente que ayer, si ustedes ven, eso es una zona de volumen. Obviamente mi zona principal está acá abajo donde yo tomo este trade. Lo veíamos ayer con Checho y con Will. ¿Qué pasa? Este trade era muy bueno respecto acá, pero si vemos el mercado también respecto acá, y esto es una zona de test. Entonces yo para que me voy a meter de este test a este test, o este test a un desequilibrio bien grande, cuando yo no sé si el mercado va a llegar a esta zona, me va a respetar y me va a ampliar la zona y me va a respetar este pivote, que incluso aquí también ya lo había respetado. Es que yo estaba mirando el mercado para Fogo Test y Test. Entonces me meto acá. Si ustedes ven el ruido que tiene esto acá, es grande. ¿Por qué? Porque es que realmente el mercado respeta también esta zona y en esta zona también hay volumen. De hecho, por eso fue que tomamos el trade ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esa resistencia de soporte desde ayer, porque a mí no se me olvida que tengo mercado a la izquierda, que es lo que está pasando a veces con los análisis. Analizamos este pedacito, pero se nos olvida las zonas objetivas que tenemos a este lado. Nosotros obviamente sí buscamos participar en intradía acá y buscamos una zona lateral, pero obviamente eso no se nos puede olvidar, que los volúmenes básicamente se dan donde ya hay una zona de volumen previa. Incluso si ustedes ven, miren donde yo tengo marcado dónde reacciona el mercado llega ahí, el mercado llega ahí, el mercado llega acá, el mercado vuelve y me confirma, aquí vuelve y me está devolviendo, entonces para mí es una zona de participación. Respecto al trade de Santi, si ustedes ven, aquí hay volumen y él viene y me hace una resistencia, entonces Santi lo pudo haber visto, pues si lo vi así, digamos que bien. Lo tenía, soporte automatic rally, viene y te lo rompe, te lo confirma, te hace un fogo bajista y acá si vemos, Santi, por cancelación de velas, mira que esta vela roja es un patrón que María nos enseñó en los fogos, es una cancelación de velas. Ahí yo te acepto el trade. Pero si tú me dices que no lo viste por cancelación de velas en el fogo, pues no. De hecho, si fue por cancelación de pivote, la cara tuvo que haber sido acá. Después de que este pivote te cancela ese largo, que te da el corte. Entonces, mira, ya tienes que analizar y cuando nos sentemos a mirar lo de la operativa, revisamos ahí cómo lo viste, porque si vuelvo y te digo, si lo ves por cancelación de pivote, la cancelación es acá, en este punto, pero creo que tú lo tomaste acá. No, más arriba. O más arriba. Ahí lo tomo, ahí. Si lo tomas ahí, ni siquiera mira el volumen, ni siquiera te está dando una cancelación de las velas del volumen, porque las cancelaciones de las velas, cuando está roja, se traga la vela verde. No se la había tragado, se entraba acá. Entonces, es una entrada de alto riesgo. Hoy te funcionó. Hoy no es como un reingreso porque lo ves. Lo tenías así.
lo tenías así, y él te rompe, y ves que va a reingresar, y lo tomas. Pero ahí lo estás tomando básicamente porque crees que va a reingresar. Si no lo tomas bien ahí, como en la cancelación de las penas, para que tengas cuidado. Bueno, ya les comparto, María, que de pronto viene el ¿qué hago? Ah, espera. No. Espera que no sé qué hacer. Aquí. Ahí ven la gráfica. ¿Sí? Santi, ¿entendiste un poquito más? Por ejemplo, ahí yo que esperaría que me confirme. Primero, él me puede hacer un escape hasta dónde, hasta el soporte de esa zona secundaria que tenemos arriba. ¿Por qué? Porque a esa zona secundaria le falta un fobo. Que en realidad es la primaria. Pues que es la primaria. La grande. Sí. Pero por ejemplo, yo ahí no puedo entrar todavía en ese escape. ¿Por qué? Porque tenemos la zona donde me falla el fobo, que es donde entró Jaudi. Y eso apenas tienen algo, puta, rico puto. No había visto. Yo lo que voy a esperar es que venga, esto para mi análisis, ya tengo soporte, tengo fobo y tengo la confirmación del soporte, puede ser primarites o bueno, la confirmación del soporte. ¿Qué voy a esperar? Obviamente lo ideal para mi análisis sería que venga acá, haga esto y ahí tomar decisiones largas o cortas o malas decisiones. O si no, por ejemplo, si esta estructura no se completa, mi escenario... Ay, se me moviste resistencia, me parece. Bueno, mi escenario es que en esta zona de volumen esté funcionando los cortos. Es decir, esta es mi resistencia, él viene desde acá, me tiene que funcionar el corto, ojalá que me genere el punto de control acá, y ahí, pum, reingresar. ¿Por qué? Porque este sería mi fallo del fobo. ¿Ok? Y acá empezaría a tomar el largo, reingresando a mi zona lateral primaria, que era todo esto. ¿Ok? Esto lo voy a quitar y lo voy a poner aquí. Este es mi soporte o sea, mi zona lateral primaria, y esta va a ser mi resistencia. Si este reingreso es objetivo, él, para que me diga que todo esto era el fobo de toda esta lateralización, tiene que venir hasta esta zona. Obviamente va a tener reacción acá, va a tener reacción probablemente acá, antes de llegar hasta estas zonas. Entonces, si mi riesgo-beneficio me da para tener como un reingreso limpio hasta esta zona, que incluso es zona de volumen, fíjense acá, podría llegar a tomar ese reingreso. A ver, vamos a ver. Ahí tocó mi zona de volumen, pues mi zona de esa linita blanca que tenía marcada. Necesito ver que funciona el corto. El beneficio no estaría funcionando. Necesito que venga, que baje. Que baje y que me muestre que esta vela va a ser bajista. Y luego, pum, una vela que me la envuelva. Angélica, la operativa, ahora la vemos. ¿Sí, Ángel? Tenía la resistencia ya. Bueno, ahí sí, cancela ese movimiento bajista que tuvo. Podría tomar el trade. Ya.
Más me gustaría que esta vela sea bajista, pero bueno, vamos a ver. Pero ahí puede reingresar. Sí, y me da como la zona entre todo objetiva. Marian, una pregunta ahí. Sí, Luis. Si entras en ese largo, ahí no estarías luchando contra el volumen más grande del premercado, que es esa vela roja como en 4000, en 44.94 más o menos. Esa es la vela, es la apertura. Yo no sé qué tan real son esos 40.000 contratos. Recordá que vela de apertura y vela de cierre tiene con transacciones como, pues no sé si decirle erróneas, sino que se suman las transacciones de la apertura más las que estaban del swing trading. Ah, sí, sí, pero no, no esa vela, sino la otra vela, la que sí está, no esa, sino la anterior. De las 8:40 a 8:45. De las 8.05, de las 8.05. 8:05 acá. Esa, ajá. Pero yo evalúo que todo este es el movimiento. ¿Ok? Y acá cancelaría ese movimiento. Sí, pero fíjate que yo estoy por encima de la entrada. Ah, ok, ok. Hasta era mi zona, Luis, de este trade, de esos cafecitos. Ah, listo, listo, ya entiendo cómo lo analizaste. Ah, listo, María, no, gracias, era esa mi duda. Listo. Listo. Tiene que tocar, corto. De una mar y ya lo revisamos. Tomaron ese largo, muy bueno. Yo porque no veo zonas de liberación. ¿Y Checho? ¿Dónde anda Checho? Viendo. Ah, todavía no, no estás operando, ¿cierto? A ver si rompe ese pivote y empieza a incrementar el volumen. Me gustaría. Ahí tengo la orden. 20.50.
pero quiere que empiece a incrementar el volumen. El trade de Mari me gusta. Sí, no, igual Jonathan, ellos toman la resistencia y Y el de Jonathan me gusta más. Ah, no, perdón, el de Alejandro. El de Alejandro me gusta más todavía. Y el de Jonathan lo tomo igual que Mari. Bueno, a ver si mientras que rompa. Este es el trade de Mari. Buen día, Marian, ¿cómo estás? Gracias, Ale. Alejandro. Ale, No a te mí. quería interrumpir, que estabas esperando. No, tranqui. Eso, te quería preguntar, justo que lo viste. ¿Cómo lo ves? A mí me gusta porque vos tenés esta zona de Automatic Rally y ves tu test funcionando y cancela. Claro, ahí falla el test y ahí aprovecho el largo. Sí, a mí me gusta bastante. ¿Qué pasa creo, con Mari y Jonathan? Ellos esperan como el rompimiento de este pequeño retroceso, ¿no? Si no me estoy equivocando. No sé si ellos evalúan el test como esto. Es el gancho ese que les estabas explicando, ¿no? Sí, efectivamente ese lo evalúo como el test. ¿Esto como test? Sí, cuando hace el retroceso, espero que, por lo menos yo espero que me rompa la zona de resistencia o soporte, la vela con intención. Y ella tiende a hacer el retroceso y en los ticks se ve ese ganchito. Entonces, pongo la entrada cuando supera el ganchito. Claro, entonces está bien. O sea, vos evalúas esto como test, pero esperas que rompa, retroceda un poquito y ahí pum, te metes cuando cancele ese ganchito que les estaba mencionando Mile y que están estudiando ustedes en TIC. Correcto. Perfecto, muy bien. Y supongo que Jonathan lo mismo. Sí, exactamente igual. Muy bien, excelente. Pero la cancelación y ya me monto. Muy bien. Para mí Sí. los tres, o sea, tanto Mari y Jonathan están actuando de la misma forma porque esperan ese ganchito. Y el de Ale también, me parece. Sí, Solo yo, tomar. Marian, espero el ganchito dentro de la zona lateral y En cuando realidad- rompe, ahí ya lo tomo. En realidad lo que esperás es que funcione el test. Lo que le dijiste ganchito es que está funcionando el test. Sí, sino que básicamente todos entran igual y todos amplían su zona lateral a ese test, sino que pues, Claro. Mari y Jonathan no le suben como en la transparencia, pero básicamente actúan igual todos. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias. Te mandé la foto del ganchito para los que no saben qué es el ganchito. Pero es que ese gancho, la verdad es que es una maravilla. Para los que trabajan en TIC le da un buen timing. Buen timing. Porque es que el intento de que el corto funcione, pero no tiene la fuerza, y si ven las tics en ese ganchito, son alargadas, o sea, se va con toda la intención. Y eso es lo que tenemos que aprender a leer. Sí, y hay que estar atento porque a veces ese ganchito lo da dentro de la zona, a veces lo da afuera y a veces lo da más arriba, ¿no? Entonces Pero tiene como su variabilidad. el test. Porque si él hace el Sí. corto del ganchito, es porque está intentando hacer el último test. Obviamente si Claro. no esperaba el soporte. El grupo de abril no se preocupen si no entienden el ganchito, que ya van a tener una clase especial. De ganchito. Pero bueno, ya les va a matar. Ah, Angélica había mandado la operativa de Angie. Sí, básicamente el ganchito es eso. Tenemos acá la resistencia, viene a hacer test, se vuelve un poquito. Perfecto, Angie, excelente. Lo tomás igual que Ale, para mí es completamente válido tomarlo así e incluso me gusta mucho más, como caracterizaría mi operativa. Ni bien cancela el test, tomás el desequilibrio y me parece válido.
Muy bueno, Angie. Pero, no, pero ayer era genial. Muy bien, muy bien. Los de las velas tienen que buscar su ganchito en vela. No hay Aunque ganchito en vela. en las velas se ve una mecha. No sé. Chao. Los de las velas tienen que buscar ganchito. Eso es un intento de corto. Pues te acordás que cuando empezamos a tomar este trade, el mercado hacía lo mismo. La verdad es que yo lo identifiqué así con el movimiento así. Vea, estamos como en la misma época. Y hace lo mismo. O sea, que esto me pasa la absorción. Vale. Vamos esto para acá. Vamos a ponerle. Bueno, a ver si rompe el pivote ahí. Esto que está haciendo me gusta mucho, es el gancheto en vela. Genera el punto de control, me está confirmando que esta resistencia, este último pivote, pivote, ¿cómo es? Ah, se me fue el nombre. Mínimo anterior es cancelado, ¿ok? Y se está apoyando en él y está reingresando. Probablemente sea como el fallo, si esta es mi resistencia y este era mi fobo, estoy fallando el fobo para tomar un largo de reingresando a la estructura. Me gustaría que incremente el volumen, lo único. Pero bueno, le quedan 2 minutos, es una vela que si la rompe tiene bastante cuerpo. Lo estoy viendo, ¿cómo dices que no? Ahí ya empieza a hacer el reingreso.
Exacto. Y la anchita. Márchate. A ver si me da para gestionarlo. Si rompe con fuerza esta zona y me da para llevar el stop loss acá. Vaya. Fíjense que en zona de corto lo está respetando. Entonces lo voy a gestionar muy rápido porque si no, se me va a devolver y es viernes y hay que salir ganador. No creo que tenga fuerza. Voy a cerrar ahora. Listo. Bueno, son objetivos. O sea, si hubiese roto con más fuerza, sí le daba. Seguramente termina de romper porque tiene que ir a llegar acá. Pero nada, o sea, mi 1 a 1 lo completó casi de forma exitosa y cuando ya le veo dudar así, le desconfío. ¿Por qué? Porque si es un reingreso, él puede efectivamente en zona objetiva venir acá, llevarme a break-even, empezar a sufrir y después que sí que lo dé. O sea, a mí para gestionarlo, en estos tipos de gestiones así bastante agresivas, que rompa y ahí pongo el 1 a 1. Si no, le doy un par de movimientos y lo saco. Pero bueno, está. Un trade de... Vamos a ver. La entrada tomó acá y lo sacamos en 8 puntos. Bien. Para ser viernes. No, yo no lo tomé. Pues ahí en el celular. Listo. Así. Así como es como normalmente operamos, pues, siempre con estructura, siempre buscando lo mismo. No apurándose, no, pues no como inventando nada. Recuerden que lo que nos hace diferentes no es la estrategia, sino tener la disciplina para esperar los escenarios y sobre todo cumplirlos. Eso es lo fundamental. Nada, o sea, fíjense que no inventamos nada de lo que no explicamos día a día. ¿Qué es? Esta es mi zona lateral primaria, ¿ok? Esta era mi zona lateral secundaria, intentaba hacer el fallo. Recuerden la primera clase, tan fácil como la primera clase, puntos de control. Por eso es que insisto tanto en esos puntos de control. Fíjense cómo lo trabaja acá, lo envuelve, consume el falso rompimiento y nos tomamos un reingreso. Zona objetiva, ¿por qué ahí? Porque teníamos en primera instancia esa zona de acumulación que él podría haber venido acá efectivamente, o podría haber venido acá, o podría haber venido acá, pero no buscamos loterías, buscamos zonas claves, zonas importantes de volumen, ¿ok? Fíjense la concentración de volumen que tenía acá. Si este volumen te quería romper, lo iba a romper, no lo duden, pero si tiene reacción, es
muy, como es muy sano tener tu zona objetiva y respetarla. ¿Ok? Que puede retroceder y después lo rompa, seguro que lo va a hacer, pero no vamos a arriesgar un trade que es ganador por esa avaricia. O fíjense cómo rompió, pum, rompió, listo, pero nada, ya está. ¿Ok? Entonces nada, fíjense esas zonas que son muy importantes, empiecen a utilizar esas zonas de volumen porque son muy buenas. ¿Ok? Este volumen nos marca la intención de la acción del precio, pero estas nos marcan las zonas de volumen donde puede llegar a tener reacción. ¿Ok? Bueno, nada más. Espero que hayan podido aprovechar el trade también, haberlo tomado. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen duda? Marian, ese trade que tomaste vos en 5 minutos Fue de en pedo, TIX, fue de pedo, no sé qué decir. Sí. no, fue muy bueno. En TIX yo lo veo como el escape de una zona secundaria, ¿no? La que tomé yo es como la zona primaria y esa se formó una zona secundaria que hace el escape como con mucha más fuerza. No Así veo que la- fue... no veo la- Sí, lateraliza por encima Sí. la resistencia que ustedes tenían Ajá. y ahí lo da. Sí, pero bueno, fíjate, excelente lo que estás diciendo, ¿vale? Porque es algo que me quedé, creo que fue ayer con un comentario de Isa que hizo en el grupo operativa sobre la fractalidad, un tema que vamos a ver hoy, pues el lunes, perdón, en la clase. Por eso, pero lo iba a relacionar con la teoría de fractalidad. ¿Qué quiere decir? Lo importante de que un trade tenga más probabilidad es el contexto, ¿cierto? Si nosotros favorecemos el contexto, el trade va a tener, y la dirección de ese contexto va a tener mayor probabilidad. Nosotros, en micros, o sea, en una estructura micro muy intradía, como una gráfica de TICS que estás evaluando, sería la quinta fase, ¿cierto? Porque ustedes tenían que esto era la resistencia, por ejemplo, no sé si lo tenían como por acá o por acá, esto sería el soporte, el falso rompimiento, los testeos cancela el test y toman el desequilibrio, ¿cierto? Y esto sería su back, ¿ok? Sería su quinta fase de esta lateralización como vos estabas evaluando, ¿vale? Para mí era apenas el fallo de un FOB, ¿ok? En una estructura un poquito más grande, ¿cierto? Entonces está fallando un fogo. Y en una estructura macro, en un contexto más grande que era todo esto sobre el fogo, ¿para qué? Para reingresar y empezar a completar otra fase. Y fíjense cómo se van alineando esa fractalidad para ir completando de lo pequeño a lo grande. Ese también es un trabajo que es duro de entender, pero es muy bueno para tener mayor probabilidad del trade. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a Ale como por hacer esa intervención que me hiciste acordar eso. Como tu estructura lateral en Tixi, claramente es un back o es una fase 5 de Wyckoff. ¿Ok? Sí, y esa estructura secundaria se da como habías nombrado, Pero, se da con un fobo chiquito alcista y no da fobo bajista, sino que escapa rápido, que eso también lo habías mencionado. Así que, bárbaro. ¿cuál? No entendí, Ale. No, te decía que el que tomaste vos, yo lo veo en TICS como una estructura secundaria, Sí. y lo que habías mencionado en las clases es que la estructura secundaria a veces no tiene fuego bajista, como ya tiene una tendencia alcista, te hace un fuego pequeño, digamos, alcista y ya se va, y eso fue lo que sucedió. Está bien, perfecto, sí. Y fíjate que hayas visto un back o hayas visto una cancelación de fuego, la entrada prácticamente es igual. ¿Por qué? Porque es donde superaría tus pivotes en ticks. Y es exactamente la misma, o sea, sería el escape de tu zona secundaria. Exacto, la entrada es la misma, sí, en el mismo punto que lo tomaste, perfecto. ¿Cómo llegó? Qué rabia, bueno, no pasa nada. Para hacer viernes 400, ¿cuánto? No, $387 no está mal. Está bien. Bueno, ahora sí, si no tienen preguntas, dudas, objeciones, nos despedimos y a disfrutar de la vida. Buenísimo, muchas gracias a todos, excelente. Un fin de semana. Igual, excelente. Marian, gracias. Muy bien. Clase. Muchas gracias.
Muy bien, Muchas Marian. gracias, Mile y Marian. Todo súper. Gusto, chicos. Y Mile también. Chao, chao. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Chao. Sí, chao, chao.